La corrupción en sus distintas facetas, sea a través de sobres, comisiones a empresas constructoras, financiación ilegal o másteres universitarios que nunca se han hecho, conforma la montaña de basura del Partido Popular que ya no aguanta más, que ya no se sostiene más y se está desprendiendo en diversos actos y tiempos. Como decía el escritor paraguayo Augusto Roa Bastos, el poder de infección de la corrupción es más letal que el de las pestes, y en este panorama, un panorama de gran gravedad política, vivimos en la actualidad. La convención celebrada por el Partido Popular por el partido en el gobierno en Sevilla fue la demostración de un ejercicio de falsedad y un fracaso absoluto, gestos desesperados como se han visto y un atrincheramiento que evidencian a un Partido Popular finiquitado, sin futuro, acabado y con el agua al cuello. Es un partido sin credibilidad, circunstancia natural que suele suceder cuando se miente, y se miente tan descaradamente. Y son las mismas características que definen al gobierno de Rajoy, un ejecutivo en horas bajas, agotado y en el límite. Ha traído unos presupuestos generales a esta Cámara sin contar con los apoyos necesarios para sacarlos adelante. Improvisan porque han perdido el norte y quieren a partido naranja, al partido eslogan, el partido de Ciudadanos, capaz de hacer alegatos verbales contra la corrupción, al mismo tiempo que tienden la mano, sea en el Gobierno Central o en la Comunidad de Madrid, en ejercicios continuados de una desfachatez sin parangón. Finalmente, en la última semana de este mes de abril, el gobierno de Rajoy se enfrentará al debate de totalidad de los presupuestos, contará, por supuesto, con la enmienda a la totalidad de Unidos Podemos, En Comú Podem en Marea, y la posición en contra de Marea a unas cuentas que siguen aplicando la guillotina al estado del bienestar y que son claramente perjudiciales para Galicia. Se ha congelado la dotación destinada al territorio gallego y se profundiza el déficit estatal para con nuestro país, con la complicidad total, además del señor Feixóo, que vive en una especie de pabellón de reposo y a quien hace tiempo que le ha dejado de interesar Galicia y sus necesidades y deficiencias, porque está entretenido en jugar a la carrera sucesoria en un Partido Popular envuelto, como decía, en la corrupción.